Buenas noches chicos y señorita Jocelyn, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues el día de hoy, viernes, vamos a continuar con nuestro avance. El día de hoy terminamos con lo que son estructuras de datos, las básicas dentro de las que conocemos en el lenguaje Java. Durante estos días habíamos visto los arrays unidimensionales, del cual igual tenían práctica. El día de ayer habíamos complementado viendo arrays bidimensionales, los denominados normalmente matrices. Y pues llegaron a entender, ¿no?, que al final una matriz no es más que un array, el array de toda la vida, que guarda dentro de su contenido otros arrays. Es por eso que se vuelve un array bidimensional, es un array que guarda arrays, ¿verdad? Ya habíamos visto. Pues bien, el día de hoy terminamos esta parte de las estructuras con algo bastante peculiar, ya que aparte de ver o de tener una estructura como un atributo en cuanto a su representación, también vamos a ver que la clase string sirve como un tipo de dato, y de hecho es el primer tipo de dato no primitivo que nosotros usamos cuando empezamos a programar. Sin embargo, Java siempre nos ha dicho, utilízalo como si fuera primitivo, no te hagas problema. Sin embargo, hoy vamos a entender que no es tanto así, es decir, que, bueno, internamente Java se encarga de hacer el trabajo. Si bien nosotros lo usamos como de la manera más fácil posible, vamos a entender internamente cómo es su representación, qué hace, qué tiene, de qué trata. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a ver strings, o también conocido como cadenas. Para eso, iniciemos. Voy a compartir mi pantalla. Listo, ¿se puede ver? Supongo que sí. Pues bien, vamos a iniciar. Tenemos el proyecto, vamos a crear un proyecto. En este caso va a ser unidad. Sigue siendo la unidad número 12, creo. Strings. ¿Listo? Vamos a dar OK. Vamos a hablar un poco sobre las cadenas. Para eso vamos a crearnos como siempre una clase de ejemplo de toda la vida. Y entramos. Entonces empecemos viendo algo bastante interesante. Como siempre vamos a borrar todo esto. Nosotros hemos dicho por ahora vamos a implementar puros métodos, ¿no?, para hacer a prueba las cosas. Vamos a tener un método que es público, que me va a devolver como tipo de dato un string que se va a llamar saludar. ¿Por qué saludar? Van a ver que vamos a hacer el primer programa que supongo que les han hecho hacer. En mis tiempos sí, pero ni esto yo podía hacer. Recuerdo que mi primer programa fue algo con unicornios. No podía hacer este saludador, el querido hola mundo. Sí, imagínense, ni esto podía entender. Qué temporadas aquellas. Pero bueno, saludar. Un método saludar. Uy, perdón, mi teclado está en español. Inglés, ahora sí. Saludar. Pues bien, ¿qué recibo por parámetro? Técnicamente te decían, por parámetro tienes que recibir un nombre y tienes que retornar un saludo. Entonces aquí vamos a retornar un saludo, un return, una cadena. Hola, y normalmente lo concatenas con el nombre al que quieres saludar. Listo, nada más. El método más simple y sencillo de todo el universo. Pero ahora vamos a entender qué es una clase, qué es un string. Vamos a entender cómo es este tipo de dato. ¿Listo? Pues bien, hagamos la prueba. Nos creamos un objeto, todo bien bonito, le damos OK. Creamos, bueno, del objeto invocamos su método saludar. Le vamos a dar un nombre, vamos a saludar a Dariel. ¿Y qué nos da como respuesta? Hola Dariel. Está bien, hace lo que quiero, pero aquí es donde empieza la magia. Miren que particularmente este tipo de respuestas lo podemos inspeccionar. ¿Recuerdan qué otras cosas podíamos inspeccionar? Los arrays. ¿Recuerdan? Nos devolvían flechas que eran direcciones de memoria, las cuales podíamos inspeccionar. Sin embargo, habíamos visto que para tipos de dato primitivo no nos permite hacer esta operación, ya que, como les comenté, un tipo de dato primitivo es atómico, es un valor concreto, puro, ¿ya? Sin embargo, esto de aquí no es un tipo de dato primitivo, no es un valor único. Vamos a ver internamente cómo está representado. No hay problema. No, hoy día voy a explicarles yo más que todo. No hay lío. Solo avísenme si algún rato se corta. Lo de siempre, no hay lío de los micrófonos. Atiendan, con eso soy feliz. Pues bien, aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si inspeccionamos esto? Si yo lo inspecciono,
¡Voilá! ¿Qué es toda esta cosa que me acaba de saltar? Pues les presento aquello que llamamos atributos. Ok, yo creo que ha sonado. Ya. Una pequeña recomendación igual. Si alguna vez llegan tarde y no les estoy aceptando a la reunión, me van a mandar mensaje al WhatsApp. Como les dije, a veces no suena este Meet, se pone medio raro, pero mi celu siempre está a mi lado, así que para ver, para que esté siempre al tanto, ¿ya? Les dije, están en todo su derecho de llegar tarde, no hay lío, es su curso y sé que puede haber varias situaciones por las que lleguen tarde. Yo nunca me hago lío, ¿listo? Y pues eso, continuemos. Les dije, habíamos inspeccionado esta cadena y ¿qué nos ha dado? ¿Qué es todo esto? Y pues les decía, les presento la primera parte dentro de los conceptos importantes de la programación orientada a objetos en una estructura de una clase, son los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son un tipo de variable. Normalmente nosotros las variables que usamos son variables locales, como parámetros, o cuando ustedes nos creábamos, ¿se acuerdan? Nuestro string res, normalmente. Por ejemplo, aquí podemos hacer así, que mi string res sea esto, ya está. Y yo retorno res. Listo, solo está escalonado, ¿no? Es la diferencia. ¿Esto qué cosa es? Una variable. ¿Qué tipo de variable? Variable local. Esta variable, ¿qué tipo de variable es? Pues es una variable que se le denomina parámetro, porque existe dentro de los paréntesis de un método. ¿Qué otros tipos de variable existen? Pues justamente las que acabamos de ver de aquí cuando creamos nuestro objetito e invocamos a su método saludar. Le dijimos que salude a Dariel. Vamos, ¿dónde está el nombre? Aquí está. Inspeccionamos nuestra respuesta y voilà. Estas cosas de aquí se llaman atributos. ¿Qué son los atributos? Son un tipo de variables. Normalmente el nombre que reciben son variables de instancia. Sin embargo, también van a conocerlos como variables globales. ¿Por qué les llaman variables globales? Porque estas variables se declaran aquí, después del bloque de la clase. Imagínense que aquí yo declaro una edad. Esto de aquí es un atributo. Otro de sus nombres formales es variable global o variable de instancia. Nuevamente, ¿por qué se le llama variable global? Porque como está siendo declarado fuera de cualquier método, está dentro del bloque de la clase, cualquier método puede acceder a ella. A diferencia de una variable local o de un parámetro, recuerden, los parámetros y variables locales nacen aquí en el bloque amarillo, mueren aquí, no tienen más persistencia. Es por eso que se les llama justamente variables locales o parámetros, ¿no ven? En cambio, estas cosas aquí se les llama variables globales, normalmente bajo el paradigma conocidos como atributos, que son datos más persistentes, que básicamente son características de aquello que estás modelando. Pero volviendo al punto, yo he inspeccionado esto y les dije, miren, esta clase string tiene 3 atributos, tiene 3 variables globales. ¿Cuáles son esas? La primera, ¿qué es esto de aquí? Nosotros ya conocemos esto. Eso es algo que es privado, que es de tipo array. Miren, es un array de bytes, que es el value, es el valor. Tiene otro atributo que es de tipo byte, que es el coder, y un int hash. Si inspeccionamos el value, voilà, miren, vamos a ver que internamente mi cadena está representada por numeritos. Pero, ¿qué son estos numeritos que están representando? Si nosotros hacemos una pequeña comparación, ¿se recuerdan cuando armamos nuestro abecedario y les mostré el código ASCII? Pues el byte más o menos tiene algo que ver con esto. No es estrictamente eso, sino esto es como un mini mapita de bytes, más o menos. De tal manera que guarda la representación numérica de algo. ¿Ya? ¿Qué es ese algo? Ese algo son cada una de las letras que está componiendo al string. Si no me creen, comprobemos. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir nuestro código ASCII. Código ASCII. No me acuerdo cómo se escribe. Aquí está. Aquí está. Miren. Tenemos esto de aquí. Nos dice que el primer valor es 72. ¿Qué es el 72? Es la letra H. En la siguiente posición tenemos el 111. 111, ¿qué letra representa? Si buscamos aquí, representa la letra O. Entonces, como ustedes pueden suponer, esto es hola, espacio,
Dariel. ¿Qué es lo que está haciendo entonces internamente un array? En esta representación como tal, tiene como atributo un array de tipo byte. Recuerden que byte es un tipo de dato numérico. Guarda números. ¿Cuál es la diferencia? Su capacidad es bastante limitada. De menos 127 a 126, si mal no recuerdo. Y guarda números. Pero aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué está guardando números? ¿Por qué no guarda un array de tipo char? Pues técnicamente le conviene manejar esto en forma numérica. Recuerden que un char visualmente para nosotros es un carácter. Sin embargo, lógicamente para la máquina eran números. Les dije que cada símbolo, cada char, tiene una representación simbólica. Bueno, su representación simbólica es la que nosotros apreciamos a golpe de vista. Sin embargo, la manera de manejarlo a nivel lógico es numérica. Entonces, es por eso que dice una cadena, algo de la clase string, va a tener un atributo que va a ser de tipo, va a ser un array de varios numeritos, donde cada numerito simboliza el valor numérico del carácter que quiero representar. Pero lo que me interesa que vean de aquí, internamente está manejando un array. Como pueden ver, la utilidad se puede dar según el contexto. Entonces, eso, para que lo vean, ¿listo? Ocasionalmente van a ver que, ¿dónde estoy? Ya me he perdido. Ya. Ocasionalmente van a ver que en otras versiones de Java, recuerden que ahorita estamos en la 11, la representación interna de una string era un array de tipo character, ¿ya? En otras versiones. Como les dije, puede que este cambio se deba a la versión del Java, sin embargo no cambia la idea, ¿ya? Al final sigue siendo un array de tipo algo, donde cada elemento simboliza cada una de las letras que compone a toda tu cadena. Entonces, a partir de ahora quiero que vean esto así. ¿Dónde estoy? Vamos a mi Paint. Borremos esto. A partir de ahora quiero que cuando ustedes vean algo de tipo string, lo vean de la siguiente manera. Si bien puede ser una palabra, digamos... uy, no, rojo, no me gusta. Azul. Si ustedes, por ejemplo, ven la palabra unicornio, realmente, cuando lo ven de esta manera, quiero que ustedes también entiendan que tiene una representación a nivel de array. Si bien visualmente nosotros vemos esto como una palabra, lógicamente, ¿cómo está guardado esto? Es como si esto fuera un array, vamos a poner el color negro, donde en cada una de las posiciones estás guardando cada una de estas letras. ¿Ya? Esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí, y así sucesivamente. Perdón por el megapulso, pero solamente es para el ejemplo, ¿ya? Entonces, quiero que lo entiendan de esta manera. Cuando tienen una palabra, un string, una cadena de caracteres, si bien visualmente para nosotros es fácil manejarlo, declararlo y todo lo que ustedes quieran, internamente su representación es un poco más compleja. Java se encarga de que cualquier cosa que le des, crea un array de esa misma cantidad de letras y asigna a cada una de las posiciones de su array, en este caso, como hemos visto, un valor numérico, el valor numérico que simboliza a cada letra. ¿Listo? Eso es lo que hace. Pero también entiéndanlo como que internamente, tú estarás manejando un array de tipo byte, de los numeritos, pero a pesar de eso sabes que los numeritos representan un carácter. Por tanto, imagínate que es como si cada carácter estuviera dentro de cada posición. ¿Listo? Entonces, a partir de ahora vean los strings como arrays. ¿Por qué? Porque para ejercicios que involucran cadenas, en cualquier ámbito, créanme, y siempre entre cadenas es un clásico, pues normalmente hay cosas, se te pide hacer cosas que involucran recorridos sobre una cadena. Y eso a veces o sea, tú dices, recorrido sobre una cadena, pero no manches, es una cadena. Pero ahí es donde dices, sí, ya me he acordado. Internamente es un array de caracteres. ¿Listo? Entonces, siempre tengan esta idea presente. Pero aparte de eso, no solamente viéndolo como un array, una string, recuerden que ya es un objeto. Lo que nosotros estamos usando o lo que nosotros queremos rescatar es que tiene un atributo, el cual es un array, que es su representación. Esto es su representación interna. Pero ahora sigamos con un par de cosas más divertidas. Por ejemplo, les dije, recorrido sobre un array. ¿Creen que yo pueda recorrer una palabra? Claro que sí, ¿cómo que no? Hagamos la prueba.
¿ya? ¿Cómo yo recorro una palabra? Aquí vamos a cambiar un poco esto. No le voy a dar ningún nombre, vamos a tener algo por defecto. Vamos a tener esto. Vamos a hacer el ejercicio más clásico, clasiquero de toda la vida. Contador de vocales. ¿Listo? Contador de vocales, ya sean mayúsculas o minúsculas. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, esto cambia. Ya se va a llamar contar vocales. ¿Listo? ¿Cómo vamos a contar vocales? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una cadena. Esto ya no va a ser un res, va a ser un cat. Y la cadena va a ser alguna palabra arbitraria. Por ejemplo, yo le voy a dar mi palabra favorita. Ya vamos a fusionar las dos favoritas. Dracocornio. Draco de dragón, cornio de unicornio. Listo. Ya, para que esto varíe un poco, vamos a ver. Por ahora hay pura minúsculas, ¿no? Nuestras vocales. Vamos a hacer que, digamos, esto sea mayúscula y esto también sea mayúscula. Listo, ahora hay de todo. Mayúsculas y minúsculas en vocales. Ponte coma. Vamos a recorrer esa cadena. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Porque yo sé que una cadena internamente no es más que un array de caracteres. Por tanto, puedo inspeccionar cada letra y preguntarle, oye, ¿eres una vocal? Si fuera una vocal, pues soy feliz, me la quedo y la cuento. Si no fuera una vocal, pues me deshago de ella. O sea, digo, no me interesa, vamos al siguiente. O sea, puedo hacer el recorrido de toda la vida sobre un array, pero esta vez aplicándolo sobre una cadena. Pero no es sobre la cadena en sí, es sobre uno de esos atributos que es la representación interna de esa cadena. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. ¿Cómo hacemos esto de contar cadenas? Pues primero lo vamos a hacer a nivel mega, como si fueran novatos. Y luego vamos a mejorarlo un poco, ¿ya? Porque sé que tal vez algunos pueden o se van a dar cuenta que es mejorable, pero empecemos por lo básico. Recorremos la cadena. Acuérdense, es como un array. ¿Cómo recorría yo un array? For de toda la vida, donde ¿qué hacía? Variable local de tipo entero que se llama pos, que va a ser igual a 0, porque parto de la primera posición. Mientras la posición sea menor que la longitud del array. Pero aquí ya cambia. Yo estoy recorriendo una cadena. ¿Cómo le pregunto cuál es su longitud? Aquí es donde entra en juego ya cositas de programación orientada a objetos. Ya que esto es un objeto, a diferencia de los arrays, ¿se acuerdan que en el array le decía array.length? Eso se llamaba acceso a un atributo, porque todo array tiene como atributo su longitud. Sin embargo, eso no ocurre en los objetos. En los objetos no puedes acceder a un atributo. ¿Por qué? Porque son privados. Por tanto, para saber el valor de algún atributo, tienes que preguntarle de manera educada. ¿Y cómo voy a hacer eso? Existe un método dentro de las cadenas que te indica la longitud. Ese método se llama length. Es el mismo nombre que el anterior. Pero ojo, esta vez estamos invocando un método. Antes accedíamos a un atributo. Se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Porque para hacer esto tengo que decir nombre de la cadena, que se llama cat.length. Hasta aquí es lo de siempre, pero ojo, les dije. Cuando tengas algo así, es acceso a un atributo. En este caso, yo no puedo acceder a un atributo porque es privado. Le tengo que preguntar a la cadena de manera educada qué valor tiene su atributo longitud. Entonces, para esto, estoy invocando un método. ¿Cómo invoco un método? Dos paréntesis. Recuerden que un método puede o no tener parámetros. En este caso es un método sin parámetros. Esta cosa de aquí se llama invocación a un método. Lo vamos a aprender mejor cuando veamos programación orientada a objetos, pero ya lo pueden estar conociendo. ¿Cómo invocas un método? Nombre de un objeto, punto, que es la invocación al método, y el método que quieras invocar. De hecho, habíamos visto algo similar. ¿Se acuerdan de nuestras clases estáticas cuando vimos el arrays y el collections? Más que todo el arrays.sort y el arrays.binarySearch. Pues era lo mismo, era que una clase, esas veces, no un objeto, invocaba un método. ¿Listo? La misma idea. Recuerden que invocar un método significa que puede o no tener parámetros. En este caso, digo, sus parámetros son vacíos. Pues bien, después de eso, ¿qué hacíamos en un recorrido normal? Nuestra posición se incrementa de uno en uno. Lo de siempre. Genial, ¿qué hago aquí adentro? Quiero inspeccionar cada elemento de mi array. Por tanto, lo voy a rescatar. Ahora, ¿cómo lo voy a rescatar? Yo sé que quiero rescatar una letra, por tanto, yo sé que tendría que ser de tipo char. Esta va a ser mi letra actual, mi char actual. ¿Cómo lo rescato?
Pues antes, en los arrays decíamos array y le indicábamos la posición. Pero ahora cambia un poco la idea. ¿Por qué? Le vamos a decir nombre de la cadena, punto. Recuerden que ese punto es invocación de un método. Dentro de las cadenas existe un método que se llama charat. Este método charat es el equivalente a como nosotros inspeccionábamos un array. ¿Por qué? Este método te dice, te voy a devolver una letrita, pero dame la posición. Es decir, dime qué letra quieres que te devuelva. Dame la posición en la que se encuentre esa letra. Es como en los arrays, ¿se acuerdan? Para devolverte un elemento tenías que decirle de todas sus posiciones cuál quieres inspeccionar. Entonces, en este caso, invocamos al método charat, que recibe por parámetro una posición. Nosotros, ¿qué posición estamos manejando para recorrer el array? La posición pos. Es decir que para cada una de sus posiciones voy a inspeccionar cada letra. ¿No ven? Eso es lo que voy a hacer. Recuerden que esto es un ciclo. Parte en 0 desde la primera posición y sucesivamente vaya inspeccionando toditas. Listo, ya tengo esto. ¿Qué sigue a continuación? Como yo ya tengo la letra, ahora tengo que verificar si es o no es una vocal. Para eso, si se dan cuenta, es una tarea aparte. Yo aquí voy a contar vocales, pero para saber si algo es o no vocal, prefiero delegar esa tarea a otro método. No lo voy a hacer yo. ¿Podrías hacerlo aquí adentro? De hecho, sí, y suele ser la primera solución que uno da. Y como les dije que vamos a hacerlo a nivel novato, o sea, a nivel que normalmente tú lo resolverías. Bueno, particularmente hablando, como yo lo resolví en mis tiempos, las primeras veces que estaba aprendiendo a programar, cuando era joven. Vamos a hacerlo así, pero vamos a ver, como les dije, luego lo vamos a mejorar, ¿ya? Les dije, tienes aquí un char actual, tienes la letra. Ahora, ¿quieres saber si esa letra es o no es una vocal? ¿Cómo puedes saber eso? Preguntas. ¿Cómo preguntas? If. Recuerden que el if es nuestra sentencia de control condicional. Nos sirve para hacer preguntas. Vamos a decir, si esta letra fuera una vocal, entonces la voy a agregar a mi contador. Aquí me dirás, ¿cuál contador? ¿Estás soñando? Ah, sí, perdón, me he olvidado. Entonces aquí digo, como tengo que devolver la cantidad de vocales, es más, mi tipo de retorno debería ser un entero, porque estoy contando algo. Entonces aquí voy a tener variable local de tipo entero, que se va a llamar cantidad de vocales, cant vocales. O solamente llamemos de vocales. No, está bien, sí, es un contador, sí, contador de vocales, contador vocales. Siempre pongan nombres autoidentificativos, no sean flojos como yo. Así que ya, que el contador de vocales parte en 0, porque aún no ha inicializado, no ha contado nada, ¿no? Es por eso parte en 0. Ahora les decía, para cada letra que compone a la cadena que yo rescate, que va a ser mi letra actual en ese momento, le pregunto, ¿tú, carácter actual, eres una vocal? ¿Cómo le pregunto eso? Pues la manera más intuitiva de hacerlo es la siguiente. Dices, sí, ¿qué cosa? Si esta mi letra actual es igual a la letra A, o esta letra actual es igual a la letra E, y así sucesivamente. Como pueden ver, va a ser una condición gigantesca, donde voy a decirle, tú como letra actual eres A, o eres E, o eres I, y así sucesivamente. Le voy a decir, ¿eres alguna de las vocales? ¿Y cómo le puedo decir eso? Pues siempre acuérdense, cuando estén haciendo una condición, es lenguaje natural. Es como si tú le estuvieras preguntando algo a alguien. ¿Listo? Por ejemplo, es como si yo les dijera, hoy, no sé, se sienten bien, o se sienten tristes, o se sienten lo que sea. Acuérdense de ese o. Cuando tú preguntas algo con un o, te responden de manera afirmativa. Si es que alguna de tus preguntas, basta que alguna sea verdadera, o sea, su respuesta sea verdadera, ¿no? Esto es la diferencia con el operador lógico y, donde para que te devuelva una respuesta afirmativa en un y, todas las preguntas tienen que tener como respuesta una afirmación. Como les dije, estas cositas son de lógica, son de fundamentos de programación, no voy a redundar mucho en eso. Pues bien, les decía, la pregunta es, si la letra actual es A, o la letra actual es E, o la letra actual es I. Recuerden que son caracteres, por eso estoy poniendo entre comillas simples. O la letra actual es O.
Oh, la letra actual es... ¿Qué cosa se llama esto? Ya está. Pero que hay un pequeño problema. Solamente estoy preguntando para minúsculas. Por tanto, para completar todo esto, tendría que hacer lo mismo, pero para mayúsculas. Control C y lo adjunto aquí. Puede estar dentro de la misma pregunta. Pero esta vez estoy preguntando por mayúsculas. Como pueden estar observando, se vuelve un poco feo. Dices, no manches, tienes una línea demasiado horizontal. Y sí, en efecto. Por eso les dije, bueno, esta es la primera vez. Cuando resuelves por primera vez, tú te preocupas porque funcione, no porque se vea bonito. Ya luego de que algo funciona, recién aplicas lo que se llama refactorización. A ver, aquí que me está fallando. Me dice, estaba esperando un punto y coma. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver. Aquí un poco se me ha ido por esto de mi zoomcito. Vamos a dar en 15. Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver. Ya, aquí me faltaba el operador lógico. Oh, ahora sí, ya está. Todo es parte de una condición. Quiero que vean, es una mega super condición. Donde tú le preguntas bajo una posibilidad de 10 opciones. Sí, mayúsculas, minúsculas. Le dices, ¿eres A, o eres E, o eres I, o eres O, o eres U, o eres A mayúscula, o E mayúscula, o I mayúscula, y así sucesivamente. Eso que le estás preguntando, ¿ya? Pues eso, hasta que llegues a U. Ahora sí, volvamos a lo nuestro. De esa pregunta, pues, me va a devolver true si es que es alguna de esas vocales, me va a devolver falso si no concuerda con ninguna. Imagínense que la letra fuera F. F no es ninguna de esas letras, por lo tanto me devuelve falso. Quiere decir que no es vocal. Pero volviendo al punto, ¿cuándo te devuelve true? Cuando valida alguna de estas condiciones. Por tanto, tú dices, oh, genial, la letra actual es una vocal. Por tanto, como es una vocal, tu contador de vocales se incrementa. Listo. Terminado esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues terminado el ciclo, dentro de tu variable contador vocales deberías tener algo. Si yo retorno mi contador de vocales, debería ser mi respuesta. Vamos a ver si funciona. Vamos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Para hacer esto más paramétrico, o sea, para que no sea siempre dracocornio, vamos a generalizarlo. Vamos a recibir por parámetro una cadena cat cualquiera. Por tanto, esto ya no es necesario. Para hacer la prueba de ejecución le voy a dar el valor desde afuera. Listo, pero ahora aquí lo que quiero que entiendan, lo que quiero que visualicen. A pesar de ser un objeto, a pesar de ser un tipo de dato string, hemos visto que internamente su representación no es más que un array de tipo char, ¿no? Es un array de caracteres. Por tanto, puedes recorrerlo como si fuera tal. Estamos aplicando un recorrido clásico que hacíamos sobre un array, pero esta vez sobre una cadena. ¿Por qué? Porque internamente tiene un array. ¿No? O sea, funciona, simula la mecánica de un array. Pues bien, bueno, tiene un atributo que simula esa mecánica. No es todo el string, porque han visto que es más complejo. Tiene métodos, tiene otros atributos, ya. Hagamos esto. Creamos un ejemplo, le damos OK, invocamos al método contar vocales. Démosle una palabra a nosotros. Empecemos con una palabra fácil. Empecemos con una palabra que va a ser lobito. Ahí tengo 3 vocales. Le doy OK. Exacto, mi respuesta es 3. Tienes 3 vocales. Bien, todos serán minúscula. Genial. Veamos qué pasa con todo mayúscula. Vamos a darle una palabra que ahí es entre comillas dobles. Vamos a darle una palabra. Vamos a darle Juliet. Aquí yo tengo 3 vocales, otra vez. Y genial, me da 3 vocales. Pero aquí me dirán, tal vez lo estás manipulando porque siempre sea 3. No, a ver. Demos otra cosa. Demos algo mezclado. Vamos a dar unicornio. Unicornio. ¿Listo? Hay mayúsculas y minúsculas a la vez. ¿Cuántas vocales hay? Vamos a contar. Ahí aquí te dice, perdón, sí, es una cadena, tiene que ir entre comillas dobles. Nunca se olviden eso. Te dice, tiene 5 vocales. ¿Eso es verdad? A ver, la U, la I, la otra O. Ahí llevan 3. Esta I y la otra O. En efecto, tenemos 5 vocales. Genial, nuestro método funciona. Nuestro primer acercamiento con las cadenas funciona. Y pues, esto sería nuestra manera de manejar cadenas a nivel lógico. Bueno,
Nuestra manera de manejar cadenas tratándolo como si fuera un array. Pero recuerden, no es a toda la cadena, sino a su representación de la cadena. Pero lo que les decía, ¿cómo podrías mejorar esto porque se ve medio feito? Pues puedes hacer lo siguiente. Normalmente cuando tengas que hacer algo sobre letras y normalmente sobre un alfabeto, el primer paso o la recomendación que te dan es normalizar la cadena. ¿A qué nos referimos con normalizar una cadena? Haz que sea todo minúscula o todo mayúscula. Transformalo. ¿Listo? Además, incluso eso de normalizar va más allá. Ubican que a veces hay palabras en el español, al menos que tienen acentuación, tienen tilde. Pues eso en el alfabeto inglés no existe. Entonces, tal vez sería igual interesante normalizar cosas así, ¿no ves? O sea, que aunque te den con esos tildes, tú lo transformes a su forma más básica y entendible, que es la letra ya, sin ningún aditamento. Pero bueno, en este caso estamos manejándonos en el código ASCII, que es el estándar del alfabeto inglés, así que no hay lío por los tildes. Pero sí, vamos a mejorar esto, porque esta condición es medio rara, es medio larga. Pero les dije, primer paso, normalizar la cadena. ¿Cómo normalizo una cadena? En este caso es fácil, nos vamos a ayudar de los mismos métodos que nos provee la cadena. Y aquí ya estamos teniendo nuestro primer acercamiento con programación orientada a objetos. ¿Por qué? Estamos haciendo que un objeto invoque métodos. Estamos haciendo que un objeto realice acciones. ¿Ya? Pues veamos cómo vamos a hacer esto. Yo voy a decir lo siguiente. Yo digo que quiero actualizar mi cadena porque quiero normalizarla. Entonces voy a decir, el valor que contenga mi cadena cat se va a actualizar. Ahora va a ser, ¿qué cosa? La misma cadena, pero invoca un método, punto. Dentro de toda la gama de métodos que tiene una string, hay dos que son bastante bonitas. Una se llama toLowerCase. Este método toLowerCase transforma todo el contenido de la cadena a letras minúsculas. Por eso es lowercase, los vuelve minúsculas. ¿Listo? Y el otro que existe es el toUpperCase. Este método, pues también transforma todo el contenido de la cadena, pero a letras mayúsculas. Entonces puedes usar cualquiera de los dos. Transforma todo a mayúscula o todo a minúscula, según sea tu caso, según sea tu contexto del ejercicio. En este caso, como queremos sencillamente normalizarlo, cualquiera de los dos me sirve. Yo lo voy a volver todo minúscula. Listo, ya está. En esta primera instrucción, entonces, estamos actualizando el valor de la cadena. Le digo a la cadena que ahora guarde, ¿qué cosa? Lo que le devuelva la invocación de este método. ¿Cuál método? Que la cadena invoque al método toLowerCase. ¿Ya? Para saber si algo devuelve o no algo, recuerden que después del punto, cuando estés revisando el método, en este caso era un toLowerCase, siempre en la primera columnita te dice qué tipo de dato te devuelve. Mira, aquí te dice que devuelvo una cadena. Y aquí mismo te dice, convierto todas las letras de esta cadena a letras minúsculas. ¿No ve? Entonces, como les digo, siempre es bueno igual leer la documentación. Aunque esté en inglés, se van a dar cuenta que es inglés técnico, no van a sufrir entendiéndolo. Pero eso, para que se vayan ubicando qué devuelve o qué no devuelve. ¿Por qué les digo esto? Suele haber un error muy común. Por ejemplo, hay gente que deja esto así. Dice, ya que quiero que mi cadena se transforme todito a minúscula, pues directamente digo, invoca tu método. Pero esto no sirve. ¿Por qué? Porque esta invocación de método transforma efectivamente cada letra de la cadena, pero recuerda que te lo devuelve como un resultado aparte. Por eso es que tienes que guardarlo en otro lugar. En este caso lo estamos guardando sobre sí mismo, estamos actualizándolo. ¿Y esto por qué se da? Porque muchas personas, alguna vez me recuerdo particularmente de este tema de cadenas, me decían, ¿por qué te tiene que devolver otra cadena? Si tú ya eres una cadena, ¿por qué no te actualizas a ti mismo? Y eso tiene que ver con lo del array. ¿Se acuerdan que les dije de los arrays? Que una vez que tienen tamaño no pueden mutar en el tiempo. Pero aquí me dirás, pero aquí no está mutando, sigue siendo del mismo tamaño, yo solo estoy transformando. En efecto, pero internamente la manera en la que está definida involucra un recorrido sobre su cadena, sobre el array interno. Sin embargo, como estás recorriendo el array, a ti te devuelve lo que has recorrido, transformándolo como otro dato aparte, como otra cadena.
no copiando todo lo que tú ya tengas como cadena. Eso tiene que ver mucho con la definición interna del método, ¿ya? Y normalmente la mayoría de métodos que hacen, trabajan o actualizan algo dentro de la misma cadena, o deberían, no lo va a hacer, sino te devuelve el resultado de dicha acción. Te dice, aquí está, así se vería, guardarlo en otro lado. Entonces, como tienes que guardarlo en otro lado, en nuestro caso estamos diciendo, voy a actualizar mi propia variable, con lo que me devuelva, ¿qué cosa? La cadena si es que se transformara todo a minúscula. Listo, entiéndanlo así. Esta es la primera parte. En esta parte hemos normalizado la cadena. Por tanto, sé que toda mi cadena está en minúscula. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Pues veamos qué es lo que sigue a continuación. Como todo ya está en minúscula, como lo he normalizado, entonces de ley, por más que me hubieran dado una cadena en mayúscula, aquí ya lo he transformado en minúscula. Por tanto, al momento de preguntar, solo voy a preguntar por las letras minúscula. Sé que mi cadena está normalizada, por tanto, nunca va a aparecer algo en mayúscula. Entonces ya me puedo deshacer de todo este bloque de la derecha. Entonces, esto se va. Listo, ya se ha cortado mi condición. Muy bonito. Pero ahora, algo más. Que ya los ha cortado, todo bien, pero les decía, esto puede independizarse como un método. ¿Por qué? Porque es como si estuvieras haciendo una tarea aparte. Tú con esta pregunta quieres saber si tu letra es o no es una vocal. Por tanto, eso podría ser un método independiente. Un método que se llame ¿es vocal? Siempre imagínenselo como forma de pregunta. Donde tú dices true, sí, efectivamente, te cuento que es vocal. O devuelves false cuando, oh rayos, te cuento que no es vocal. Entonces, es una manera interesante de modularizar. ¿A qué me refiero? Que va a ocurrir esto. Esto de aquí se va. Esto de aquí me lo llevo. Y yo digo lo siguiente. Yo voy a tener la condición. Voy a decir sí, ¿qué cosa? Sí, ¿es vocal? ¿Qué cosa? ¿Esta letra actual? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando es vocal? Mi contador de vocales se actualiza. ¿Notan que es más bonito, estético, entendible y se ve bien? O sea, se ve más legible. De eso se trata modularizar los problemas. Es algo interesante que igual vamos a ver bastante en Poe. Pero igual les voy haciendo recuerdo, porque sé que ustedes no es la primera vez que ven programación y alguna vez que hayan hecho algún problema, algún programa, recuerden, el primer paso es que funcione. Si funciona, sé feliz. Luego de eso, refactorizar. ¿A qué me refiero con refactorizar? Fíjate si hay código duplicado, fíjate si hay cosas que puedes modularizar, fíjate si hay cosas redundantes, ese tipo de detalles. ¿Por qué? Recuerda que al final del día un código tiene que ser legible, entendible y mantenible. ¿Listo? Así que nunca olviden esos tres. Pero como les digo, eso es algo que se hace después de haber resuelto un problema. ¿Ya? No sufran intentando programar a la primera así bien elegante, bien, como mandan los expertos. Nada, ustedes programen a su instinto. Y luego de eso, ya, mejórenlo, denle mantenimiento. Preocúpense por el código. ¿Listo? Pues bien, continuando con esto. Aquí, por ejemplo, no me va a compilar, me va a decir, perdón, pero yo no sé qué rayos es tu método, es vocal, no existe. En efecto, aún no existe, pero va a existir. Voy a crear aquí un método que va a ser privado, que me devuelve un tipo de dato boolean. Y ojo, esto es importante. ¿Por qué? Recuerdan que un if, dentro de sus paréntesis, lo que evalúa, ¿qué es? Una expresión de tipo lógica. ¿Qué es una expresión de tipo lógica? Cualquier expresión que te devuelva como resultado true o false. En este caso, ¿por qué estoy diciendo que evalúe al método es vocal con un parámetro que se llama actual? Porque sé que después de invocar ese método, mi resultado va a ser de tipo boolean. Le va a devolver un true o le va a devolver un false. ¿Y qué es lo que ocurría en los ifs? ¿Se acuerda? Tras la evaluación de su pregunta, si la respuesta es true, ejecuta el bloque del if. Si la respuesta es false, ejecuta el bloque del else. Por tanto, seguimos manteniendo la semántica de esta estructura de control condicional. Está evaluando, o sea, al final del día, está evaluando un valor lógico. Si bien aquí está en formato de variable, porque estás invocando un método, recuerda que al final todas estas variables o todas estas invocaciones a métodos
se tienen que resolver. Tienen que llegar a darte un dato concreto. ¿Listo? Entonces entiéndanlo así. Continuando con esto, este método es vocal, hemos visto que va a ser privado, me devuelve un tipo de datos boolean y se llama, ¿qué cosa? Es vocal, en formato de pregunta, es vocal. ¿Qué recibe por parámetro? Recibe por parámetro el carácter que quieres evaluar. Esto es de tipo char y se va a llamar letra. Listo. Pues, ¿qué hace este método? Te dice si esa letra que le estás mandando es o no es una vocal. ¿Y cómo lo hace? Pues en base a esta pregunta. Si la letra que te está llegando es A, o es E, o es I, o es O, o es U, pues te devuelve true. Caso contrario, te devuelve false. Pero aquí es donde esto se simplifica aún más. ¿Se han dado cuenta que esto de aquí, esta pregunta que hago, es la que me devuelve el true o el false? Por tanto, no es necesario que ya esté dentro del if. Directamente puedo retornar la evaluación de toda esta pregunta. Ya estás. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Como yo tengo que devolver un tipo de dato boolean, yo digo directamente retorna. Return, ¿qué cosa? Lo que te devuelva como respuesta esta pregunta. Si la letra es A, o la letra es E, o la letra es I, o la letra es O, o la letra es U, pues devuelves true. Caso contrario, devuelves false. Pero aquí hay un pequeño cambio. Aquí está en formato actual, ¿no? O sea, la variable se llamaba actual. Aquí entonces le vamos a llamar actual. Es más fácil cambiar esto que cambiar los otros 5. ¿Ya? Pero ya está. Oh, ya, no, sí, tienen razón. No me riñan, no seré flojo. Esto va a ser letra. Y como era una letra, yo digo, si la letra que le llega a este método es A, o la letra que le llega es E, o la letra que le llega es I, o la letra que le llega es o la letra que le llega es U, pues, ¿qué hacemos? Devolvemos, ¿no? Si alguna de esas se cumple, quiere decir que es una vocal. Si ninguna se cumple, dices, pues no, ninguna, entonces no es una vocal. Listo. De esta manera, mi método, bueno, todo mi ejercicio, de hecho, ha quedado refactorizado. Uy, perdón. Si mando a compilar, sigue compilando, todo normal. Entonces, veamos si en ejecución sigue funcionando. Esto está de más, por si acaso, este era nuestro ejemplo. Veamos si funciona. Ay, perdón, me salió de todo. Ahí está. Ya, aquí estamos. Nos creamos un objeto, le damos OK. Nos creamos otro objeto, le damos una cadenita, le vamos a dar, no sé, una nueva cadena. Démosle lo del dracocornio. Es más, va a ser así. Cor. Y aquí mayúsculas. Listo. ¿Cuántos tiene esto? A, O, Draco, Co, aquí 3, 4, 5. Aquí hay 5. Le damos OK. Efectivamente, nuestro método sigue funcionando. Listo. La prueba del fuego. Gato. Ah, sí. Comillas, lo siento. Miren, vamos a hacer esto con mayúscula. Gato. 2 vocales. Sí, en efecto, tiene 2 vocales. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro método refactorizado, bonito. Y sobre todo, pues, involucra las cadenas, que es lo más importante. ¿Listo? Entonces, como han podido ver, hay esto entiéndalo como una parte extensión de lo que hemos visto como arrays. ¿Por qué? Puedes hacer cosas con una cadena como si fuera un array. Y pues para eso, como podrán suponer, tenemos una linda práctica. ¿Esta práctica en qué consiste? Pues consiste justamente en hacer lo que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Recorrer una cadena, ¿vale? En resumen se trata de eso. Es recorrer una cadena, ¿ya? En este caso en particular, vamos a resolver conmigo Zenith y Nadir, que supongo que es un poco más complicado. ¿Por qué? Aquí te dice invertir una cadena. Imagínense, es como si les dijera, te doy un array, devuélveme el mismo array, pero con valores invertidos. Imagínense algo así, ¿listo? Todavía tenemos tiempo, tenemos 15 minutos, me deben siempre 5 minutos, sí, alcanzamos. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba. Los demás ejercicios van a ser para que ustedes se diviertan. Como les digo, tan complicados no son. Normalmente se trata de contar cosillitas o algo así.
Pero como les dije, la cosa es que practiquen, ¿ya? Les voy a decir cuáles no van a hacer, porque sé que hay dos que no pueden hacer. Por ejemplo, los fragmentos de Dilba. Vamos a chequear conmigo el lunes. Y el legado de los ancestros más. Pero sí quiero que practiquen con los dos primeros, el cautivante hechizo de tus ojos y la proclamación de mi anhelo. Son dos cosas que son bastante similares a lo que hemos hecho de contar vocales, bastante similares. Ya, pero conmigo vamos a hacer el que es un poquito más complicado, que es el Zenith y Nadir, ¿ya? ¿Qué es este Zenith y Nadir? Leámoslo. La vida es igual que una amalgama perfecta de contras y pros. Al igual que el yin y el yang, todo lo bueno tiene algo malo, dándole sentido a la existencia de ambos conceptos. Estas ideas y pensamientos siempre despertaron interés particular en la mente de Hesiel, quien pudo darse cuenta que todo en la vida tiene su lado opuesto perfecto. Fue así que Hesiel comenzó su investigación con nombres de personas. Su objetivo era invertir el nombre. Por ejemplo, si tuviéramos el nombre Meredith, su forma invertida sería eso que está ahí, que no puedo pronunciar. El Tiderem, técnicamente. También se puede invertir frases completas. Por ejemplo, brillante, radiante como lo fuiste antes, su forma invertida, esa es la que pueden observar ahí. Es medio rarito, ¿no? Pero esa es. Para este ejercicio se te pide implementar un método que reciba por parámetro un dato de tipo string para formar e indicar por resultado cuál sería la cadena invertida. Resumen, invertir la cadena. Bueno, como siempre les dije que todo ejercicio suele tener un contexto, una historia, y les dije esto normalmente, aunque suene feo, es relleno, son datos basura, como diría. Lo que nos importa siempre es qué es lo que nos está pidiendo, qué quiere que hagamos, qué nos va a dar como datos. ¿Listo? Pero de todos modos, como les digo, esto es bonito como para ponerte en contexto, ¿ya? Pues bien, vayamos a invertir una cadena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a ver que es una manera muy bonita. Para esto, pero quiero que entiendan algo. En cadenas, recuerden que tenemos esto. Imagínense que yo tengo la cadena, no sé, la cadena hola, por así decir. ¿Qué pasa si yo quiero agregar una letra a la derecha? Imagínense que a este hola le quiero agregar una P, un hola. Quiero que sea hola. ¿Qué es lo que yo haría? Pues yo a esta cadena le puedo concatenar la letra P. ¿Cuál va a ser el resultado de hacer esta concatenación? Pues nuestro resultado va a ser una nueva cadena que va a ser OLAP. Listo, todo bonito. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo concateno a esta cadena un carácter, pero lo concateno antes, no después? Es decir, hacia su izquierda. Imagínense que aquí yo tengo la letra, no sé, la letra D. La letra D. Y esta letra lo concateno con esta cadena. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado cambia. ¿Por qué? El resultado va a ser esa D. Hola. ¿A qué me voy con esto? Recuerden que en cadenas no existe la propiedad de la conmutatividad. ¿A qué me refiero? Normalmente en la aritmética, cuando tú dices A más B, es lo mismo que decir B más A. Pero esto no ocurre en cadenas. Ojo, esto sí está bien en aritmética. Pero en este caso, recuerden que el operador más sirve como operador de concatenación. En ese sentido, una concatenación no es conmutativa. ¿A qué me refiero? Si tú dices A más B, el resultado final es AB. Si tú dices B más A, el resultado final es BA. Entonces tengan cuidado, no es lo mismo concatenar por donde te dé la gana. Si lo haces antes, así se queda el resultado, ¿no ve? Siempre va a mantener el orden de aparición de cómo estás concatenando las cosas. Entonces tengan ese pequeño cuidado, ¿no ve? No es lo mismo decir D más hola que hola más D, ¿no ve? Porque si yo tengo el hola más D, esto recuerden que es concatenación. ¿Cuál sería mi respuesta final? Mi respuesta final sería la cadena hola. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con esto, ¿ya? La concatenación no tiene reglas de conmutatividad, por tanto, de A más B es distinto de B más A, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque nuestra estrategia para invertir la cadena va a ser la siguiente. Imagínense que yo voy a tener esa cadena unicornio, voy a utilizar esto como ayuda, ¿ya? Este es un recordatorio, va a estar aquí. Y iniciamos.
Ahí lo he borrado mío. Ya. Iniciamos. Ya. Tenemos aquí nuestro unicornio, unicornio, unicornio. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi idea va a ser lo siguiente. Yo voy a recorrer la cadena de izquierda a derecha, en este sentido. Cada letra que yo agarre, sé que es mi letra actual. Imagínense esta U. Entonces, esta U va a entrar a mi respuesta. Pero va a entrar hacia la izquierda. ¿A qué me refiero? Yo voy a tener una respuesta que siempre va a ser igual a ¿qué? A la nueva letra actual, concatenado con lo que ya haya formado en mi respuesta. Miren que ahora es muy distinto a lo que usualmente solíamos hacer. ¿Esto cómo va a funcionar? Imagínense, estoy recorriendo mi cadena. Tengo la letra U. U entra a mi respuesta. Como es la única letra, pues ahí se queda. Sigo recorriendo mi cadena. Ahora tengo la letra N. Según la instrucción, ¿qué debería ser? Mi respuesta va a ser igual a ¿qué? A concatenar la letra actual primero y con lo que ya haya formado. Es decir, N antecede lo que ya esté en mi respuesta. ¿Qué cosa ya estaba en mi respuesta? Esa letra U. Entonces yo tengo esto. Continúo. Voy a tener la letra I. ¿Qué dice mi instrucción? Toda letra actual antecede a lo que ya hayas formado. Entonces esta I viene aquí primero y recién se concatena ¿con quién? Con lo que ya hayas formado. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, letra por letra siempre va a ir entrando hacia la izquierda. Entonces esto va a ir así, esto se va a ir formando así. Y como ya pueden estar observando, se están dando cuenta que la palabra original se está invirtiendo. Ahora inténtenlo leer al revés, es unicornio. ¿Se dan cuenta? O sea, sí estoy logrando invertir la cadena. Estoy logrando mi propósito. Unicornio. Ya está. Terminado el recorrido, en mi nueva variable de respuesta, que es otra cadena, voy a tener la palabra pero invertida. Listo, eso sería todo. Esa va a ser nuestra estrategia. Como les digo, algo que es importante para entender esto, que A más B es distinto de B más A en cadenas, en concatenaciones. Es por eso que cada letra actual siempre va a estar más a la izquierda de lo que ya haya formado antes. Listo, entonces con esto yo ya estoy servidísimo. Vamos a implementar este ejercicio. Hay tiempo, hay tiempazo, normalex. Vamos aquí. Nueva clase, el ejercicio se llamaba Zenit y Nadir. ¿Ya? Entramos a nuestro ejercicio, esto que se autogenera no me interesa, tararán, y les dije que por ahora solo vamos a implementar métodos. Implementemos el método es público, que me devuelve como tipo de dato, me devuelve otra cadena, que es la cadena invertida. ¿Listo? ¿Qué se llama el método? Invertir. Invertir cadena si quieres, con invertir falso, basta. ¿Qué recibe por parámetro? Recibe un tipo de dato string. Que en este caso va a ser mi cadena actual. Lo voy a llamar cat. No le llamo palabra porque como han visto en el ejemplo, podrían darte una oración o una palabra. Por tanto, yo lo voy a generalizar como que esta cadena se llama cat. Listo, así de simple, sencillo y bonito. Comienza la magia. Como me estoy comprometiendo a devolver algo, lo primero que debería crearme por buena educación es mi respuesta. Por tanto, tengo mi variable que es de tipo string, que va a ser mi respuesta, que por ahora parte vacío, cadenas vacías. Listo, no contiene nada. Aquí voy a ir formando mi respuesta. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Pues tengo que recorrer la cadena, el for de toda la vida. Palabra reservada for, que indica que es un ciclo, ¿con qué? Variable local de tipo entero, que simboliza las posiciones, que parte desde la primera, mientras la posición sea válida. ¿Cómo sé que la posición es válida? Porque es mientras la posición sea menor que la longitud de la cadena, cat.length. Recuerden que esto es un método, no es un atributo, por tanto, paréntesis. La posición se va a ir incrementando de 1 en 1. Genial, ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer dentro del ciclo? ¿Cuáles son esas instrucciones que quiero que se repitan? Pues yo sé que cuando recorro un array, inspecciono cada uno de sus casillas. Entonces, en todo momento tengo un elemento actual. Entonces, partamos por ahí. Mi elemento actual en este caso es que es un carácter. Recuerden que un string internamente es un array de tipo char, ¿no? Habíamos dicho que es de tipo byte, ¿no? En estos últimos, pero nosotros lo que queremos es la letra de cada posición. Entonces,
Mi elemento actual va a ser un carácter, se va a llamar actual. ¿Y cómo lo obtengo? Pues es como inspeccionar un array. Pero esta vez nos servimos de un método de las cadenas. Yo le digo nombre de la cadena que se llama cat. Punto. ¿Punto qué cosa? Punto método charat. Recuerden, el método charat, ¿qué es lo que hace? Te devuelve un carácter que existe en alguna posición. Por tanto, por parámetro le tienes que pasar a este método la posición que quieres inspeccionar. ¿Qué posición quiero inspeccionar? La posición pos. Listo. Esto es lo que equivale a lo que hacíamos array en posición pos. Su equivalente, ¿ya? Por si no se están ubicando. Pues bien, como yo ya tengo la letra actual de mi cadena en la posición correspondiente, que es inicia en la posición 0, ya tengo mi letra actual. ¿Qué tengo que hacer con esa letra? He dicho que va a formar parte de mi respuesta, pero siempre cada nueva letra actual se va a ir concatenando hacia la izquierda, de tal manera que de esa forma yo simulo que lo estoy invirtiendo. ¿Cómo hago eso? Pues actualizo. Mi respuesta va a ser igual a ¿qué? A esto de mi carácter actual concatenado con lo que ya haya en respuesta. Listo, nada más. Eso sería todo. ¿Y qué más? Nada más, terminado el ciclo, pase lo que pase, tú retornas res. Mandas a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Vamos a hacer aquí, vamos a darle esto, le vamos a dar OK. Clic derecho, invocamos al método. ¿Qué cosa quieren invertir? Invertamos cualquier cosa. Yo voy a invertir Meredith. Le voy a dar OK. ¡Voilà! Tienes la cadena invertida, que es justamente eso, el TDREM, HTDREM. ¿Funciona? Funciona. Pero ahora, no solamente debería invertir palabras, también oraciones completas. Veamos si puede invertir esto. Vamos a intentar copiar, espero que no pase nada raro. Copiar. Entre comillas, le paso eso. Le doy OK. Y aquí está, la cadena invertida es esto. ¿Se parece a esto? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver. Pues sí, en efecto, es eso. Miren, estoy aquí. Parte con 3 puntos y dice setna, it's fit of... Y cosas medio raras de pronunciar que me dan miedo pronunciar, ¿ya? Pero ahí está, funciona, estamos invirtiendo la cadena. Bonito, ¿no? ¿Y qué creen? Aún tenemos tiempo. Estos 3 minutos que nos quedan les voy a mostrar algo divertido, ¿ya? Hay una forma más bonita, bueno, no más bonita, hay una forma más fácil de invertir cadenas que les puede ser útil a futuro. ¿En qué sentido? Como les dije, ustedes no van a ser estudiantes eternos y en algún momento van a necesitar que estas cosas sean detalles, y no el problema principal. Entonces hay una manera bonita de invertir cadenas que es más directo, pero involucra otro tipo de dato que es muy similar al string. Voy a crear otro método que va a ser mi invertir 2, ¿ya? Como les digo, esto es algo que les puede ser útil alguna vez. Esto se va a llamar invertir 2. Para esta forma de invertir no usamos ningún ciclo, ya que este tipo de dato que vamos a usar directamente implementa un método. Hay un tipo de dato que se llama string builder. Es como una cadena, pero digievolucionada, ya para que lo entiendan. Es una cadena poderosa. El string builder tampoco no es necesario que lo importes, se importa por defecto, lo puedes usar así, normal. Y pues, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de una cadena normal, pues tiene que nacer como un objeto, ¿no? Aquí dices, esto es igual a new string builder, estás creando un objeto. Esto por si acaso es lo que normalmente hacemos por interfaz gráfica, estamos haciéndolo por código. Y entre su parámetro le tienes que dar con qué cadena va a nacer. Yo le voy a decir, nace con este valor. Listo, ya tengo mi string builder. ¿Qué hago con esto? Este es mi string builder que ahorita se llama res. Punto. Invoco un método. ¿Qué método invoco? Aquí hay un método que se llama reverse. Este método reverse te devuelve el contenido del string builder, pero invertido. Listo. Ya está. Así de simple, bonito. Pero ojo, recuerden, esto tienen que actualizar. Esto es res, es igual a ¿qué? A la misma cadena invertida. Pero ahora aquí ocurre algo. Tú no puedes devolver esto. ¿Por qué? Recuerda que tu tipo de dato es string builder. Pero lo que tú quieres devolver es una cadena normal. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Devuelves el formato de cadena del string builder. ¿Cómo hago eso? Es facilito. Res, que es tu string builder, punto,
Otra vez, invocas al método toString. ¿Qué hace el método toString? Devuelve el formato en tipo de dato string de cualquier dato, es decir, de cualquier objeto, de lo que tú quieras. Con esto, en resumen, es que estás transformando tu string builder en un string, pero solo te quedas con el contenido, no todo el objeto, sino su contenido, su forma de representarse. Listo, ya está. Si se han dado cuenta, hemos resuelto esto en 3 líneas. Y de hecho podrían ser 2. Quizás una si estás demente, pero hagamos la prueba. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Vamos a hacer la prueba del método invertir 2. Otra vez me creo un cenit y nadir, clic derecho y aquí está. Estoy invocando al método invertir 2. Miren, ahí está, pueden ver. Recibo una cadena. ¿Qué cosa quieren invertir? Para variar, invertiremos mi nombre. Quiero ver cómo es mi nombre invertido. Vamos a invertir mi nombre. ¡Voilà! Aldinat. ¿Lo está invirtiendo? Sí, hace lo mismo que hemos hecho nosotros con nuestro for, pero esta vez invocando métodos directamente. Y como les dije, esta forma de invertir es interesante. Como les digo, les puede ocasionalmente resultar más fácil según cuál sea su contexto. Miren, vamos a invertir la oración. Igual lo invierte, normal, tal como lo habíamos hecho con nuestro método normal. Pero esta vez lo estamos haciendo con el invertir 2. Lo que les decía, ya que ustedes en algún momento de su vida van a necesitar utilizar cosas que les brinden facilidad y no tanto se van a preocupar por crear desde cero cosas que ya existen o que ya les proveen, pues conocer esto siempre es bueno. Y de hecho la API de Java es bastante extensa, de hecho nunca lo íbamos a conocer por completo. Pero las cosas más importantes, relevantes o más utilizadas, sí es bueno que lo estudien. Normalmente yo les dije a lo largo del curso, voy a comentarles cosas que en algún momento, particularmente igual, yo sé por experiencia que es útil que lo conozcan, a modo de compartirles, ¿no? Y pues, como saben, tienen la API en internet, así que ya depende de cada uno estudiar o no, o qué tanto más quiere abarcar con respecto a estas cosas. Pero bueno, hasta aquí llegamos conmigo, vuelvo con ustedes. Ahora sí ya es hora. Hasta aquí voy a dejar la grabación también. Ya, previo a dejar la grabación, recordarles. Hoy día les voy a pasar esta práctica. Su tarea solamente va a ser el ejercicio 1 y 2. Eso va a ser su defensa de práctica. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Listo? Los otros dos de abajo no, porque hay cosas que son más POW que cadena, así que por ahora no lo vean. Pero estos dos pueden hacerlo, porque involucra hacer recorridos normales, clásicos, pero con uno que otra variante, nada más, ¿listo? Entonces esos dos mañana va a ser su segunda práctica, su segunda defensa de práctica, ¿listo? Bueno, no mañana, perdón, ¿qué estoy hablando? Perdón, el día lunes, mañana y el domingo es feriado, digo, es fin de semana. Como ya saben, cualquier duda, comentario, inquietud que tengan pueden consultar, siempre estoy dispuesto a ayudarles dentro de mis capacidades, pero por el tiempo no se preocupen, pueden molestar a la hora que les dé la gana. Soy su instructor y les dije, pues ahí estoy para ayudarlos. Nada más, ahora sí, termino la grabación.